10 películas basadas en videojuegos que fracasaron. Existen muchísimas películas basadas en videojuegos, pero algunas han resultado ser tan malas que fueron un completo fracaso. Desde una que no logró recaudar ni el 1% de su presupuesto, como en el caso de Postal, hasta la de Super Mario Bros., que terminó siendo una de las películas más odiadas del mundo. Si quieres conocer algunas de ellas, quédate en el video, porque hoy te traigo una lista con 10 películas basadas en videojuegos que fracasaron, para que así te ahorres ir a verlas. ¡Empecemos! 1. Super Mario Bros. 1993 es un live action de la franquicia de estos videojuegos que fue un fracaso total, incluso dejando pérdidas millonarias. Muchos dicen que la película en sí no es mala, solo si la ves olvidando que está basada en Super Mario, pero la verdad es que este filme ha sido muy criticado por múltiples razones. El grandísimo problema es que al verla se siente muy lejos de la serie de videojuegos, tanto en los colores como en el estilo, y eso hizo enojar a muchos fanáticos. Yoshi, por ejemplo, se supone que es un tierno y divertido dinosaurio que nos acompaña en el juego, pero en la película pasó a ser un dinosaurio que parece sacado de la saga de Jurassic World, al igual que con los Goombas, que pasaron a tener un aspecto humano con cara de dinosaurio, así como Toad, que pasó a ser un humano común y corriente. Asimismo, con muchas otras cosas en la película que no tienen nada que ver a lo que se supone que se están basando, siendo los parecidos del videojuego con la película muy pocos. En fin, la película fue un fracaso rotundo, haciendo perder más de $42 millones a la productora. 2. Street Fighter, la última batalla, es una película que llegó a la pantalla grande en 1994. Está basada en esta famosa franquicia de videojuegos de lucha, aunque es recordada como una de las peores adaptaciones de la historia del cine. El problema principal con este filme es que le cambian la trama original del videojuego y las historias de sus personajes. Con decirte que convirtieron a Ryu y a Ken en contrabandistas es suficiente para que te des cuenta de lo mala que es. Muchas escenas de sus luchas están muy mal editadas, le faltó seriedad porque tenía demasiado contenido humorístico innecesario, además de que algunos de los chistes ni siquiera causan gracia y los efectos en general son muy pobres aún para la fecha en la que salió. Además, la narración de la película fue muy descuidada, considerada por muchos como lo peor de lo peor. Y aunque la película llegó a recaudar bastante dinero, fue criticada de forma negativa por los críticos en todo el mundo, los fanáticos e incluso los espectadores. Por eso fue considerada como una de las peores películas lanzadas en ese año. Muchos fans fueron al cine ilusionados esperando ver una gran película basada en su videojuego favorito, pero salieron decepcionados al ver que le cambiaron muchas cosas. 3. La película de Tekken de 2009, basada en la serie de videojuegos de este mismo nombre creada por Namco, resultó ser muy desagradable para sus fanáticos. Verás, Tekken es uno de los videojuegos de lucha más conocidos y queridos en la historia, pero la decisión del director de esta película en cuanto a deshacerse de los elementos sobrenaturales del juego, como las mutaciones de personajes y los luchadores no humanos, hizo que dejara mucho que desear. Además de esto, hicieron lo que menos agrada a los fans, no ser fiel a la historia y a la esencia original del título. En esta película cambiaron muchas cosas. Una de ellas es que en el videojuego Tekken es el nombre que se le da al torneo y a las fuerzas militares especiales que pertenecen a Mishima Zaibatsu, mientras que en la película pasa a ser el nombre de la corporación que lidera Heihachi Mishima. Le cambiaron los roles a varios personajes, eliminaron y agregaron muchos aspectos en las historias de algunos y arruinaron muchas otras cosas más. Por esto hubo varias malas reseñas acerca de la película, pero el mayor crítico de esta es nada más y nada menos que el productor en jefe de la serie de videojuegos de Tekken, Katsuhiro Harada, quien dijo por medio de Twitter que esta película es terrible. 4. Doom, la puerta del infierno, es una película estadounidense basada en la famosa saga de videojuegos de disparos Doom, pero terminó siendo un fracaso. Para la producción de la película tuvieron un presupuesto de $60 millones, pero ni siquiera se logró recaudar lo que habían usado, teniendo pérdidas millonarias. Todo esto se debe a varias razones. La actuación en general fue muy mala, empezando por una de las protagonistas, Sam Grimm, interpretada por la actriz Rosamund Pike, quien admitió en una entrevista que no hizo nada para aprender sobre esta serie de juegos original. Además, el guión es muy simple y la película se torna muy repetitiva en las 2 horas que dura, haciéndola demasiado aburrida. Los efectos de la película son muy malos y una de las únicas cosas rescatables son algunas escenas de unos 5 minutos en total en primera persona, lo que le dio una esencia más cercana al videojuego. Además de todos estos puntos, no puede faltar la mayor falla, que no hay ninguna referencia al menos acerca del infierno. Se supone que el videojuego se basa en la lucha contra humanos no muertos y demonios, pero parece que ignoraron esto por completo en la producción de la película. Por eso a prácticamente nadie le gustó. 5. Monster Hunter, la cacería comienza, es otra de las películas basadas en videojuegos que terminó siendo otro fracaso cinematográfico más. Aunque su presupuesto fue de $60 millones, este llegó a recaudar solamente $44 millones. Ni siquiera recuperaron el dinero que les costó, resultando en grandes pérdidas y además en una burla de parte de los espectadores. Para empezar, la película empieza con un ritmo demasiado acelerado. No hay mucho desarrollo en los personajes y nunca se terminan de conocer bien cuando ya empezó la trama principal. Es como si lanzaran todo de golpe sin explicar absolutamente nada. La mayoría de las críticas con respecto a esta película solo dicen una cosa: aburrida. No tiene una historia interesante y básicamente son luchas y más luchas. Y así va en todo el filme. No solo presenta una historia aburrida y un poco tonta incluso, sino que también
también su adaptación al videojuego deja mucho que desear, faltando muchos aspectos importantes. Incluso le tenían planeado sacar una segunda parte, pero por obvias razones fue cancelada. 6. Doa es un live action basado en la serie de videojuegos de peleas de Dead or Alive, que resultó bastante lamentable, y es que la película está repleta de muchas escenas provocativas de parte de las chicas de manera completamente innecesaria. De hecho, parece que fueron creadas para disimular la mala trama que tiene. Para la producción de este filme se gastaron unos 21 millones de dólares, pero solo lograron recaudar menos de 8 millones, por lo que ni siquiera recuperaron su presupuesto. Un éxito en videojuego, fracaso en el cine. Es así como casi siempre terminan las películas que intentan basarse en los videojuegos, y esta no es la excepción. Se parece más a la película de Los Ángeles de Charlie que al juego al que intentan adaptar. Claro, solo con chicas que mostraban más piel de la que deberían. Las coreografías de las peleas son fatales, el guión es pésimo, las actuaciones muy malas y ni siquiera los efectos especiales hicieron algo para ayudar. Un fracaso total como película y mucho más como adaptación a un videojuego exitoso. 7. La película del tan conocido y exitoso videojuego de acción Far Cry es sin duda una de las peores adaptaciones que existen, pues muchos ni siquiera sabían la existencia de este filme basado en este juego tan famoso, y lo mejor es no haber sabido jamás acerca de esta adaptación. La película tuvo un presupuesto de 30 millones de dólares y solamente recaudó 800 mil dólares, una pérdida total y un fracaso que nadie quiere recordar. ¿Tan mala es? Pues empezando desde lo que se supone que debe ser. Una adaptación tiene muy pocas similitudes con la serie original. El videojuego es muy conocido en parte por la cantidad de zonas por explorar y los ambientes hermosos y llenos de colores, pero en la película es todo lo contrario. Casi todas las escenas son de noche o en ambientes muy oscuros y son muy poco parecidas a como se suponía que deberían ser. Las escenas de acción son poco llamativas, los diálogos tontos e incluso absurdos, y la película en general es muy simple, siendo demasiado predecible, así que al final te terminas aburriendo muy fácilmente. Aunque hay algunas cosas que te recuerdan al juego, su calidad es tan mala que incluso te puede llegar a quitar las ganas de volver a jugarlo. 8. Mortal Kombat Annihilation es la secuela de la primera adaptación de este videojuego de combates brutales que ha sido uno de los más exitosos de todos los tiempos, pero esta película en realidad ha sido un fracaso, incluso comparándola con su precuela. Aunque logró recuperar el presupuesto invertido, no fueron muchas sus ganancias y las malas críticas que recibió fueron demasiadas, empezando por sus efectos especiales muy pobres que parecen haber sido dibujados a mano. Además, tiene muchos diálogos sin sentido y muy superficiales, incluso algunos te matan de la risa, pero no por ser graciosos sino por lo malos que son. Otro de los puntos que sumaron a su fracaso fueron las malas actuaciones a lo largo de toda la película, eso sin mencionar las peleas mal coreografiadas, pues son lentas y aburridas, incluso en algunas de ellas se puede notar los rostros de los dobles de acción. Se supone que es una película basada en un juego de peleas, así que al menos eso deberían haberlo hecho bien, pero no fue el caso. Por eso muchos fanáticos del videojuego quedaron bastante decepcionados y la mayoría la declaró como un fracaso total, recomendando no verla. 9. La película de 2021 de Resident Evil, Welcome to Raccoon City, es una adaptación a la serie de estos videojuegos de terror, y aunque hay algunos aspectos positivos, no dio muchos frutos que digamos. Para empezar, no tuvo un buen presupuesto, además de que tampoco logró recaudar lo que se esperaba, y uno de los puntos que menos gustó a los fans fueron los cambios en los personajes originales, y probablemente este sea uno de los puntos que más influyeron en su fracaso, principalmente con Leon, que se supone que es uno de los protagonistas y de los más astutos y habilidosos de la saga, pues en la película resultó ser todo lo contrario a esto, algo que es imperdonable. Además, quisieron mezclar las dos primeras entregas de la saga de videojuegos, cambiando la historia original, pero terminó siendo algo sin mucho sentido. Por esa y muchas otras razones, la película fue muy criticada, teniendo un 30% de aprobación en varias webs de críticas. 10. Postal es otra de las adaptaciones de Uwe Boll que muchos odian, pero esta vez sí que fue un completo fracaso a nivel de taquilla y de recepción del público. Además de tener un presupuesto muy bajo para una película, esta producción no recaudó ni siquiera el 1% de lo invertido, con un total de 146 mil dólares recaudados. También hubo muchas críticas sobre esta película, y en algunas la definieron como infantil, grosera al máximo, irreverente, insípida y sin sentido. Lo único rescatable de este filme son las risas que ocasiona, y aún así en algunas partes se exceden un poco con respecto a las parodias en sus líneas, pero el fracaso no solo fue por parte de la audiencia, sino que también fue nominada a 3 premios Razzie, e incluso quedó marcada para siempre por haber ganado el premio a la película con el peor director, aunque al parecer a Uwe no le bastó con esto porque tenía planeado hacer una secuela, pero al final la tuvo que cancelar por falta de presupuesto, y menos mal. Es una película muy poco recomendada al público en general, a menos de que tengas un extraño sentido del humor.